Así que vamos a entrar en la palabra esta mañana. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, ahí en sus Biblias, en sus notas. La semana pasada, al comenzar este capítulo, Ethmalfers, empezamos a ver el sermón de la montaña. Esto es tan poderoso, instructivo y esclarecedor, predicando que el Señor volvió a dar no a las masas, sino a sus discípulos. Las multitudes lo seguían y él subió a una montaña y sus discípulos se acercaron a él y se sentó y comenzó a enseñarles. Nuevamente, esto no es un estándar para que el mundo lo cumpla, para darse una palmadita en la espalda y decir, miren qué buenas personas somos. Esta es una instrucción dada a los discípulos de Cristo, aquellos que han reconocido que somos pecadores. Jesús es nuestro Señor, estamos poniendo nuestra fe en Él. Ahora hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para poder caminar en lo que Dios nos ha llamado a caminar. Su gloria, honor y alabanza. La semana pasada, cuando comenzamos el Sermón del Monte, vimos las bienaventuranzas, estas bendiciones que vienen cuando caminamos con una actitud de corazón correcta y obediencia al Señor. Y esta mañana, si el Señor quiere, vamos a, desde el versículo 13 hasta el 26, vamos a ver cómo nos va. Y vamos a ver el llamado a ser sal y luz. Esa sal es buena, esa luz es buena. Cómo caminamos en esas cosas, veremos en la Escritura aquí. Luego veremos el llamado de Jesús para que defendamos la palabra de Dios. Él diciendo que no vino a destruir la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Y ni una jota ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo se cumplirá y perdura para siempre. Y luego el llamado a vigilar nuestros corazones y palabras. Lo que comienza a preparar el camino para lo que viene la próxima semana en nuestro estudio, donde el Señor dice, has oído que es, ya sabes, incorrecto asesinar, que estás bajo juicio, y luego el Señor va más profundo, al fondo del asunto del odio en nuestro corazón, y así sucesivamente, que dice asesinato ante Dios, y luego pasa de allí a una exhortación para tratar de rápidamente, ya saben, acabar con las disputas, especialmente, ya saben, en legalidades y demás, que ya sabes, te quitarán tus recursos y absolutamente afecta nuestro testimonio. Así que vamos a comenzar esta mañana leyendo del versículo 13 al 16 y si Dios quiere avanzaremos a través del pasaje esta mañana y saldremos de aquí edificados en el Señor. Dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Para nada sirve entonces, nada más que ser arrojados y pisoteados por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un recipiente, sino en un candelero, y da luz a todos los que están en la casa. Dejen que su luz brille ante los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre en el cielo. De nuevo está hablando a sus discípulos, tenemos que recordar eso, y les dice a sus discípulos, nos está diciendo esta mañana, ¿eres tú un discípulo de Jesús? ¿Puedes decir amén a eso hoy? Nos está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Interesante, en Marcos capítulo 9, versículo 50, el Señor dijo, la sal es buena. Y escucha esto esta mañana, somos buenos y somos sal solo porque Jesús es bueno y Jesús es sal. Él es el que infunde sal en nuestra vida. Escucha, el cuerpo humano no puede producir sal, pero no puede sobrevivir sin ella. Animales, humanos por igual, necesitamos sodio y cloruro. No podemos fabricarlo. Y si no tenemos esos nutrientes esenciales, entramos en un cementerio de energía. Y si alguien no obtiene sal a tiempo, después de alrededor de un mes, morirá de una muerte agonizante. Escucha, de la misma manera nuestras almas necesitan a Jesucristo. Sin Él nosotros perecerá. De nuevo, la simplicidad de Juan 3:16 lo declara, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente en nuestro pecado estamos bajo condenación. Lo veremos más adelante en el mensaje, pero lo tocaremos ahora como siempre hacemos. Cristo vino a este mundo, vivió una vida sin pecado, fue a la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda. Él entregó su vida. El salario de nuestro pecado es la muerte, pero Él entregó su vida por nosotros y la retomó al tercer día.
Que cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, entramos en un pacto con Él, una relación con Él, entramos en ese estado de tener una buena posición con Dios Todopoderoso, sabiendo que nuestros pecados son perdonados. Pasamos de estar bajo la ley que nos condenaba a estar bajo la gracia que nos salva y entramos nuevamente en esa relación con el Señor, y sin Él vamos a perecer. La Biblia habla de la segunda muerte, también se llama infierno, un lago de fuego y demás. Solo somos salvados de eso a través de la fe en Jesucristo, punto. Él es el único camino. De hecho, Él lo declaró, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora escucha nuevamente, cuando creemos en Él nos da vida y también quiere infundir sal y luz en nuestra vida espiritualmente. Es interesante, en Levítico se habla de las diversas ofrendas que se presentarían ante el Señor. Y en el versículo 13 del capítulo 2 dice: y sobre toda ofrenda tuya ofrecerás sal. No dejarás faltar jamás a tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Sabemos que Jesús ofreció su vida por nosotros. Él es el sacrificio supremo. De hecho, es el cumplimiento de todos esos sacrificios, todas esas ofrendas, todas miraban hacia Cristo. En realidad, esas ofrendas eran una promesa de que Jesús ofrecería su vida por nosotros. Que estas cosas no quitan nuestros pecados, pero reconocemos que necesitamos que nuestros pecados sean quitados. Y sabemos que hay uno que viene que quitará nuestros pecados, y ese fue Jesucristo. Y cuando el Señor se ofreció a sí mismo, se ofreció con sal. Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían al suelo. Y así el sudor de su frente y la sal que contenía fueron parte de la ofrenda de sal que el Señor hizo al entregar su vida para nosotros. Así que da sal y también da luz, y hablaremos de la luz en un momento. Pero Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que de nuevo, en nosotros mismos no hay bondad, en nosotros mismos no hay sal, en nosotros mismos no hay luz. En Efesios se dice que éramos oscuridad, pero en Cristo, al venir a Él por gracia, mediante la fe se encuentra vida, y ahora el Señor quiere infundir sal y luz en nuestro mundo diario. Y de nuevo, Marcos 9:50, la sal es buena, la sal tiene muchos propósitos, otra vez, incluyendo mantenernos vivos. Y en Jesucristo, escucha, tenemos muchos propósitos. No somos salvados solo para quedar en el estante, somos salvados para ocuparnos de los asuntos de Dios, para caminar en obtener dones y talentos que ha predestinado para aquellos que tienen fe en Cristo, para caminar en ellos. Algunos de estos propósitos incluyen, ¿sabes qué? La sal es un conservante, la sal ralentiza la descomposición, proceso. Recuerdo cuando era niño, ya sabes, juntábamos monedas y reuníamos botellas de Coca-Cola cuando podías reciclarlas o devolverlas en la tienda donde las habías comprado. Creo que ya no se puede hacer eso, solo querían impuestos sobre eso. ¿Sabes dónde dónde recupero mi dinero? No sé, voy a despotricar aquí. Pararé con eso, pero vamos a esta tiendita, esta especie de esquina. No era un 7-Eleven, solo era propiedad de algún tipo, y aún tienen estos a bote allí con palitos de pepperoni. Y es solo carne sentada allí en el mostrador, ¿sabes? Y quitas la tapa y metes tu manita sucia allí y la sacas, y ni siquiera lo piensas dos veces y piensas en eso. Es solo carne allí en el mostrador. ¿Por qué no se está descomponiendo? Porque sabemos que está salada, sabemos que absolutamente lo está, con conservantes de sal para ralentizarlo y prevenir la putrefacción. Chicos, estamos aquí para ralentizar la putrefacción de un mundo caído. Sabemos que cuando el hombre comió de ese árbol en el jardín, la muerte se instaló, la decadencia se instaló en este mundo. Hoy miramos nuestra cultura y vaya, podemos ver los efectos de la caída a nuestro alrededor. Estamos aquí para representar a Jesucristo, para ser sal, para ralentizar esa decadencia, representando a Cristo y llevando la verdad. Escucha, la Biblia habla de cuando el Señor vuelva,
mover o quitar una restricción que contiene al sin ley. Muchos creen, y yo también creo, que eso es el Espíritu Santo de Dios actuando a través de la iglesia, porque la sal es de nuevo un retenedor de la descomposición, un conservante. Cuando esto sea removido de este mundo, no habrá nada que detenga al hombre sin ley de avanzar. Segunda de Tesalonicenses 2:6, y ya saben que lo está reteniendo para que sea revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo el que ahora lo detiene lo hará hasta que sea quitado de en medio. Y sé que algunas personas ven ese pasaje de manera un poco diferente, pero al comparar escritura con escritura, vemos que la sal es un retenedor. Cuando vemos que Dios quiere que seamos sus manos y pies, que seamos la voz de Dios aquí en la tierra proclamando las escrituras, ¿sabes qué? Y leemos sobre Dios viniendo por su iglesia. Chico, creo que eso es una evidencia bastante contundente. Independientemente debemos, ¿sabes qué? Desacelerar el proceso de descomposición brillando para Jesucristo. Sabemos que la sal también es siempre un purificador. Hacer gárgaras con sal, ya sabes, elimina las bacterias de tu garganta. Los gérmenes no pueden vivir en la sal y nosotros nuevamente debemos ser un agente purificador aquí en el mundo. Santiago 1:27 dice: la religión pura e incontaminada delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Y luego dice: guardarse sin mancha del mundo. Así que ser apartados para el Señor, ser mensajeros de la verdad, como veremos en un momento. No solo ser oyentes de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Proclamar la palabra, caminar en la palabra, ministrar a otros según la escritura. Escuchen, también sabemos que la sal sazona, hace las cosas más sabrosas y mejora el sabor. Job dijo, Job en medio de otra vez toda la aflicción que estaba pasando, en Job 6:6 dijo: se puede comer comida sin sabor, sin sal, o hay algún gusto en la clara de un huevo, mi alma se niega a tocarlos, son comida detestable para comer mío. Así que Job dice: no comeré ese huevo a menos que tenga algo de sal. Es detestable, pero si le pones un poco de sal, tráeme una tortilla, estoy listo. Escucha, sabemos que solo con una pizca de sal, puede cambiar toda la composición de una comida, ¿no es así? Escucha, y por analogía, los creyentes deben agregar sal, ya sabes, una pizca de sal, sus vidas y conversaciones. ¿Sabes qué? Esto despierta un interés espiritual en otros. Esto despierta, sabes, un interés en la esperanza que tenemos, un aroma que saldría de nosotros, que sería un aroma de vida para quienes nos rodean. Y de nuevo queremos caminar cerca del Señor para que esa sal que está en nosotros, eso que viene de Él, se infunde en nuestra vida y se extiende a las vidas a nuestro alrededor. Escucha, también sabemos que demasiada sal hace que una comida, sabes, no sea atractiva. Y ahí es donde necesitamos estar equilibrados en estas cosas, donde necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en estas cosas, donde necesitamos ser tácticos en estas cosas. Escucha, una palabra adecuada es mucho más poderosa que un esfuerzo carnal por tratar de convertir a alguien o hacerlo venir al Señor. Ser guiados por Él, que nuestra luz brille, que nuestras acciones hablen fuerte y que seamos guiados por el Señor cuando hablemos e interfiramos. De nuevo, sí necesitamos hablar, pero queremos de nuevo hacer que se manifieste la verdad del Evangelio y brillar para Jesús de una manera que lo haga agradable para Él. Y es ahí donde nuevamente necesitamos ser un pueblo de la palabra, un pueblo sensible, un pueblo de nuevo que esté siendo guiado por el Espíritu de Dios. E incluso en el ministerio puedes moverte con un esfuerzo carnal, pero un pueblo que no hace eso, la sal también produce sed. Y aquí es donde el gusto y el pensamiento entran en juego. Sed, sabes, eso se une, que ojalá nuestras vidas de nuevo aporten un poco de sazón a un mundo un lugar donde desesperadamente necesitan a Cristo, y producir sed de Cristo en los que nos rodean, donde vean nuestras vidas, vean una alegría constante en nuestra vida, un constante apoyo de Dios en nuestra vida, porque caminamos por fe, los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida.
que les harían detenerse y decir, ¿qué tienes tú que no tengo yo? Y de nuevo entonces podemos invitarlos a la que realmente, ¿sabes?, trae deleite al paladar espiritual, el mismo Señor. Salmo 34:8, gustad y ved que el Señor es bueno, bienaventurado el hombre que confía en Él. Escucha, los propósitos de la sal siguen y siguen y siguen y siguen. Dicen que hay unos 14,000 usos conocidos de la sal. Y en la vida consumirás 16 toneladas de sal. Así que es tan bueno, también es increíblemente valioso. Nota de nuevo, eres la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Luego dice, no sirve para nada más que para ser tirada y pisoteada por los hombres. De nuevo, la sal es increíblemente valiosa. La necesitas para sobrevivir. En tiempos pasados, los soldados romanos recibían parte de su salario en sal. La palabra sal y salario están estrechamente relacionadas en griego. En Grecia intercambiaban sal por esclavos. De ahí viene la expresión, vale menos que su sal. Un poco sombrío, podrías tener cuidado al decir eso. Ahora escucha, se han librado guerras por la sal. En la guerra de independencia, una de las estrategias del ejército británico era impedir que la sal inundara a aquellos en las colonias. Y así los productores de sal fueron una gran parte de la guerra revolucionaria, para que los americanos tuvieran sal y pudieran salir a luchar en el campo de batalla. Pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Míralo, solo es para ser pisoteado. Y tú deberíamos hacernos la pregunta, ¿cómo pierde su sabor la sal? Y solo puede perder su sabor al mezclarse con la sustancia equivocada, lo cual me parece súper interesante. Si entra en contacto con la sustancia equivocada, habrá una reacción química que volverá a la sal inútil y hará que pierda su sabor. Y escucha, de igual manera, los cristianos pierden su efectividad cuando se mezclan con las cosas equivocadas, cuando las cosas incorrectas se mezclan en nuestros corazones. Por eso recibimos este tipo de exhortaciones en la Escritura. Fíjate, voy a leer aquí en un segundo, y al leer esto debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Es donde entran estos equilibrios. Pero fíjate lo que leemos aquí en 2 Corintios 6:14. No se unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué sociedad tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿Y qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios ha dicho, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso fíjense, salgan de entre ellos. Y sed separados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y os recibiré. Seré un padre para vosotros y seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una vez más, estamos destinados a estar en el mundo, pero no del mundo. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy mezclando en mi vida? ¿Con qué estoy de acuerdo? ¿Con quién estoy compartiendo? ¿Con quién tengo comunión? Y así sucesivamente. Sí, necesitamos representar a Cristo. Necesitamos estar cerca de la gente. Pero necesitamos asegurarnos de no impregnar nuestro corazón con las filosofías de un mundo caído y doctrinas de demonios y vivir como los incrédulos consumidos por el hedonismo y el entretenimiento y demás, sino que seamos un pueblo apartado para Él. De personas saliendo para que podamos ser un grupo salado para el Señor Jesucristo. Y lo digo en el buen sentido, para que podamos brillar para Él, e incluso al hablar de esta separación, para que podamos caminar en comunión con Él. Él dice, así puedo ser como un padre para ti, y tú puedes ser como hijos e hijas para mí. Pero de nuevo, cuando la sal pierde su sabor, solo sirve para ser tirada y pisoteada. ¿Recuerda lo que Jesús dijo a la iglesia de la Odisea? La Odisea significa opinión, significa la opinión del hombre. La Odisea era una iglesia que mezclaba la palabra de Dios con la opinión del hombre. Por eso no eran ni calientes ni fríos, pero estaban tibios. ¿Y qué dijo el Señor a esa iglesia? Él dice en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente,
pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ves la conexión ahí? Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada más que ser tirada y pisoteada. Y el Señor dice, si quieres mezclar la opinión del hombre con mi palabra y tratar de presentarlo como enseñanzas de Dios, te vomitaré de mi boca. Luego dice a esa iglesia, arrepiéntete. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego. Y esa es la clave. De nuevo, la pregunta aquí es, si la sal pierde su sabor, ¿cómo será sazonada? La sal práctica no puede ser, pero un creyente en Cristo sí puede ser. Vuelve a la palabra de Dios y a la comunión con Él. Deja de mezclar tonterías en tu corazón que no pertenecen ahí y ve cómo esa sal comienza a multiplicarse en tu vida para que puedas brillar para el Señor Jesucristo. Escúchame, encontré con esto y pensé que era bastante interesante. Durante la edad oscura de Europa, debido al derretimiento glaciar, los niveles del océano subieron, inundando las salinas de Europa, causando una hambruna de sal. La ración diaria promedio cayó a menos de 2 gramos por persona y causó que muchos murieran de deshidratación y locura. Para conseguir sal, algunos que eran más fuertes asaltaban a los débiles, los reducían a unos pocos gramos y luego los vendían a los ricos. No quiero, sé que van a ir a almorzar después de esto, cortar la vena yugular y beber la sangre salada de la víctima, dando origen al mito del vampiro, y pensé en eso espiritualmente. Escucha, estamos en un lugar, de nuevo, donde una civilización está colapsando. Vemos nuestra civilización colapsando a nuestro alrededor. Y creo que la razón principal es porque la iglesia no es tan salada como debería ser. Así que debemos tomar estas cosas en serio. Debemos caminar en estas cosas. Nuevamente, la tibieza comprometida espiritualmente, inepta, mezcladas con el mundo, la iglesia no será efectiva para el Señor Jesucristo. Él dice en el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en un monte no se puede esconder. Y de nuevo, solo somos buenos y solo tenemos sal porque el Señor es bueno y el Señor infunde esa sal, y solo somos luz porque Él es la luz en nosotros. Y cuando caminamos con Él, cuando permanecemos en Él, cuando damos pasos de fe y amor, vamos a brillar para el Señor. Creo que Efesios 5, del 8 al 14, da una buena descripción y es mucho más amplia que esto, pero una bastante buena de cómo debería ser esto. Dice, porque antes eras oscuridad, pero ahora eres luz en el Señor. Camina como hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Entonces parte de ser luz es tener los frutos del Espíritu de Dios. Y nuevamente sabemos que eso viene de permanecer en Cristo. Él dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Porque sin mí no puedes hacer nada. Él dice averiguar qué es aceptable para el Señor. Entonces debemos ser personas de la palabra. ¿Qué es aceptable para Dios? De nuevo, ¿cómo sabemos qué es aceptable para Dios? Dios, por la palabra de Dios. Pero hoy en día, ¿cuántas personas quieren tomar lo que es aceptable para el hombre, que no es aceptable para Dios, y tratar de mezclar eso en la teología? Es cuando se vuelven ineptos y es cuando pueden incluso dañar en lugar de guiar a las personas hacia el Señor. Estás averiguando qué es aceptable para Dios, no a través de tengo un presentimiento, sino que dice la palabra de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, como acabamos de leer, sino más bien repréndelas. Porque es vergonzoso incluso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas expuestas se manifiestan por la luz, y lo que manifiesta es luz. Por lo tanto dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Y así esta mañana, mientras leía esto, de nuevo, si te has dormido, es tiempo de despertar. Necesitamos dejar que nuestra luz brille en el mundo a nuestro alrededor. Él dice, eres la luz del mundo, y una ciudad asentada en una colina no puede ser escondida. Interesante, allí alrededor del mar de Galilea, el Señor estaba enseñando. Es uno de los puntos más bajos de la tierra. El Mar Muerto es el punto más bajo. Galilea, sin embargo, está incluso mucho más por debajo del nivel del mar. Y naturalmente, con eso y las colinas alrededor, hay varias ciudades en la cima de las colinas. Así que estaban familiarizados con las ciudades en la colina, que de noche no podían ocultarse con las antorchas y luces, etc. Nuevamente, cuando uno trae luz en la noche, va a ser difícil ocultarla. La otra noche estábamos acostados y de repente Shannon dijo, ¿qué es ese destello en la pared? ¿Y de qué hablas? Vamos a hablar de ello.
Es algo electrónico, no, ya sé que no lo es, ¿qué es eso? Y entonces lo vi y luego aquí está de nuevo, son como las 2 de la mañana y yo como que, ¿qué está pasando? Miro por la ventana y 2 casas más allá, hay un vecino volviéndose loco, no sé qué estaba haciendo, como creo que si alguien desaparece, creo que lo están enterrando en ese patio, la luz de su casa se reflejaba, no se podía esconder. Pensé, este tipo está tratando de ser incógnito, no lo está haciendo bien. Si está tratando de ser sigiloso, aquí no está funcionando. Simplemente no puedes esconder la luz. Y así debería ser nuestra vida. No es algo que intentamos forzar, sino que caminamos cerca del Señor. Y cuando es así, la luz no se puede esconder. No puedes evitar sentir el sabor de la sal. Es como ir a la playa y puedes saborearlo en la boca, ¿verdad? Está ahí sobrenaturalmente a través del Señor obrando en nosotros. Versículo 15, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Escucha, nadie en su sano juicio encendería una lámpara y la pondría debajo de un canasto. Sería un desperdicio de combustible y también podría quemar tu casa, piénsalo. Escuchen, escoger no caminar en la luz del Señor y esconder nuestro testimonio es muy corto de miras también. Sería un desperdicio de combustible encender una lámpara y ponerla bajo un cesto. Pero el creyente, aquel que pone fe en el Señor, pero no quiere caminar con el Señor, brillar para el Señor, ahí es donde empiezas a adentrarte no solo en combustible desperdiciado, sino una vida desperdiciada. Y luego hablar sobre, ya sabes, una casa que se quema por una luz bajo una lámpara. Hay muchas personas a nuestro alrededor que no conocen al Señor Jesucristo, que si murieran hoy se precipitarían a un lugar que el Señor llama infierno, y una llama eterna sería el infierno. Es tan imperativo que no escondamos la luz de Cristo, que no nos avergoncemos del Señor, sino que dejemos que nuestra luz brille para la gloria de Dios Todopoderoso, que la coloquemos en un candelero. Y eso empieza con un candelabro, incluso en nuestro propio corazón. ¿Sabes qué? La lámpara iluminaría el templo, el lugar santísimo. Esta mañana somos el templo de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces empieza de nuevo dejando que la luz de Cristo abunde en nosotros. Fíjate en lo que Jesús dijo en Lucas 11:33. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un lugar oculto, ni debajo de una cesta, sino en un candelero, para que los que entren vean la luz. Y luego fíjate en lo que dice aquí. Esto es clave, porque esto es clave para entender cómo tener luz en tu vida. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por tanto, cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo también está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo también está en tinieblas. Así que asegúrate de que la luz que hay en ti no es oscuridad. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Si entonces todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, todo tu cuerpo estará lleno de luz, como cuando la luz brillante de una lámpara te ilumina. Ten cuidado con lo que pones tus ojos. Lo que estás escuchando, de nuevo, lo que te presentas será lo que salga de ti. No te engañes. Dios no se burla. Lo que un hombre siembra, cosechará. Así que de nuevo queremos tener esa luz en nosotros. Y luego noten lo que dice, pero en un candelero, y da luz a todos los que están en la casa. De nuevo, el Señor es la luz del mundo. Nos ha dicho que seamos una luz en el mundo, pero esa luz empieza prácticamente siendo una luz en nuestro propio hogar. Y vaya, eso puede ser un desafío, especialmente para aquellas personas que son la única luz en todo el mundo. Y hay individuos en ese hogar que no les gusta esa luz en ellos, que se ha convertido en un aroma de muerte. Ellos son resistentes a la luz. ¿Cómo manejo eso? Bueno, creo que volvemos al principio de la sal. Quiero ser sal, pero no quiero salar demasiado. No quiero actuar en la carne, pero quiero ser guiado por el Espíritu. Y también voy a dejar que mi luz brille, incluso si alguien en esa casa dice apaga esa luz, porque servimos al Señor primero. Él viene primero. Y cuando dejamos que esa luz brille en la casa, tenemos la confianza de que el Señor edificará la casa. Salmo 127:1, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí, tenemos que construirla, pero el Señor necesita ser el maestro constructor de la casa. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela el vigilante. En vano te animo a que dejes que tu luz brille en tu hogar y que haya una consistencia de la luz que brilla en tu hogar.
No queremos salir al mundo y mostrar una luz falsa, una hipocresía, ya sabes, cuando estamos cerca de otros cristianos. No, empieza en nuestro corazón la luz del Señor allí y luego la luz en nuestro propio hogar. Y si esas luces están ahí, te digo, vas a ser como un destello de sol en el mundo. Tú caminas con el Señor y de nuevo hemos sido llamados a ser una luz en el mundo. Escucha, no escondas tu luz debido a los que odian a Dios y se ofenden por la luz de Cristo y la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 8:38, y esto es una palabra para ti si has estado escondiendo tu luz entre ciertas personas o cosas. Bueno, ¿sabes qué? No quiero que se enojen conmigo, no quiero molestarlos, ¿sabes? No quiero agitar las aguas. Jesús agitaba las aguas, para que lo sepas. Marcos 8:38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora no es alguien que oculte su luz bajo un almud. De él también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que versículo 16, dejen que su luz brille ante los hombres para que vean sus buenas obras y los glorifiquen. No, no dice eso. Y glorifiquen a su Padre en el cielo. Y este es el objetivo en esto. Queremos que vean a Jesús brillando a través de nosotros. Queremos que el Evangelio de Cristo, ya sabes, avance, ser un pueblo que lo proclame. Que al compartir a Jesús con Él y haya una consistencia de sal y luz en nuestra vida, los lleve a un lugar de poner su fe en Cristo ellos mismos. Que desde allí hagan lo que nosotros hacemos, glorificar a nuestro Padre en el cielo. Esto se trata de ser testigos. Se trata de guiar a las personas hacia el Señor y vivir para la gloria de Dios. No tengo tiempo para leerlo, pero en 2 Corintios 2:14 al 17 se habla de nuestras vidas siendo un aroma de Cristo. Y dice, para algunos será un aroma de vida que lleva a la vida y para otros será un aroma de muerte. Desafortunadamente, llevando a su muerte si no vienen a Cristo. Así que de nuevo, necesitas saber, vas a ser sal, vas a ser luz, vas a ser un aroma. Estamos llamados una vez más a ser apartados, a ser peculiares. Mira, sabe un poco diferente, se ve un poco diferente, huele un poco diferente. Habrá gente que de nuevo se repugna por eso, podría ser perseguido por eso. Pero recuerda lo que dijo el Señor justo antes de eso. Alégrate en eso, porque grande será tu recompensa en el cielo. Y sabe que habrá otros que dirán, eso sabe bien, eso se ve diferente, me atrae. ¿Qué es ese aroma de vida? Llevándolos al Señor Jesucristo mientras compartimos a Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Ahora fíjate en los versículos 17 al 20, Él dice, no piensen que he venido para destruir la ley o los profetas. No he venido para destruir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. Quien por lo tanto rompa uno de los más pequeños de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no excede la justicia de los escribas y los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino del infierno. Cielo. Jesús nunca dijo que la ley antigua, esa palabra antigua de Dios, esos viejos profetas están desactualizados. Todos ellos son nulos y sin valor. Yo vine a liberaros para que podáis hacer lo que queráis. El amor es amor como vosotros lo defináis. Eso nunca lo encontrarás en la Escritura. Es triste porque algunas personas intentan vender eso hoy en día. Dicen, soy un cristiano de letras rojas. Solo leo las letras rojas y Jesús dice, me asombro de la palabra de Dios. Si lees las letras rojas y no reconoces que Dios nos ha dado toda su palabra, estás en rebelión contra Dios. Eso es una rebeldía total contra Dios, pararse como cristiano de letras rojas, con Jesucristo en las letras rojas. De nuevo, las palabras de Jesús en rojo, si estás como, ¿de qué letras rojas estás hablando? Él sostiene toda la palabra de Dios. Yo no vine a destruir la palabra, pero ves a mentirosos como Andy Stanley hoy diciendo, desprendámonos del Antiguo Testamento, no lo necesitamos más. Hermano, te estás oponiendo a Cristo cuando dices eso. El Antiguo Testamento nos muestra por qué necesitamos el Nuevo Testamento, por qué necesitamos a Cristo Jesús.
Y nuevamente los discípulos y apóstoles iban predicando a Jesús, no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, porque incluso mientras estamos leyendo Mateo, estamos viendo todas estas profecías que Jesús cumplió, que fueron escritas ¿cuándo? En el Antiguo Testamento. Y de nuevo, el Señor sostiene la palabra del Señor que dura por siempre, y como la hierba que se seca y la flor que se marchita, y la carne del hombre que es como esa hierba y flor. Primera de Pedro 1:23 a 25. Nuevamente el Señor vino a cumplir la ley y los profetas. Sabemos, volviendo al Génesis, el hombre comió de ese árbol y el hombre cayó, y esa primera promesa, esa primera profecía sobre Cristo se dio cuando habló a la serpiente. Dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La profecía dada, un Salvador vendrá a través de la descendencia de una mujer que lo crucificará. Aplasta la cabeza de la serpiente. Sabemos que el Señor vino de nuevo según la profecía, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que pudiéramos recibir la adopción como hijos. Amén. Otra vez. Cristo vino bajo la ley, fue tentado en todo, pero nunca quebrantó la ley de Dios de ninguna manera, forma o estilo. Y Él fue a la cruz. Era para redimir a los que estaban bajo la ley, aquellos que no estaban sujetos a la ley. De nuevo, la ley nos muestra que somos pecadores. Transgredimos la ley de Dios, pero Cristo vino bajo la ley, honrando la ley, cumpliendo la ley, haciendo lo que no podíamos hacer. ¿Para hacer qué? Para morir en nuestro lugar, para abrirnos el camino, para estar bajo la gracia, bajo su sangre derramada, ya no bajo la ley, porque Él la cumplió por mí, para que yo pudiera tener salvación. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Jesús cumplió las profecías concernientes a su primera venida. Él cumplirá sus profecías sobre su segunda venida, y escucha la palabra profética, es verdad, y todos los que invoquen a Cristo serán salvados. Y aquellos que se niegan a invocar a Cristo están bajo la condenación de Dios Todopoderoso. Ahora escucha, una vez que somos salvos por gracia, mediante la fe, no es para que ahora digamos estoy bajo la gracia, haré lo que quiera. No, ahora debemos vivir por fe. Ahora debemos ser un pueblo que toma la palabra de Dios y caminamos en ella por fe. Eso es temor de Dios. Yo creo en Dios. Quiero caminar en lo que Dios me ha llamado según la ley, la palabra, los mandamientos, ya sabes, bajo el nuevo pacto y las profecías en las Escrituras. Bien, Él dice aquí: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Cómo sé que estoy caminando por fe? Es un sentimiento. Ahora la ley, la palabra de Dios muestra dónde estoy realmente. No es un sentimiento, no es lo que pienso, ni un sexto sentido que tenga. La palabra de Dios dice la verdad. De nuevo, 1 Timoteo 1:8, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, la ley no es hecha para el justo, sino para los sin ley, para los insubordinados. Para los impíos, para los pecadores, para los impuros, los profanos, para los asesinos de padres, asesinos de madres, para los homicidas, para los fornicadores, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros. Si hay algo más contrario a la sana doctrina, conforme al glorioso evangelio del bendito Dios que me fue encomendado, escucha, la ley le muestra a un hombre no salvado que está condenado, que necesita ser salvado. Y la ley muestra a un hombre salvo, escucha esto, si está viviendo como un hombre salvo o como un hombre no salvo. La ley de Dios, los mandamientos del Señor, nuevamente en el nuevo pacto, la ley moral que se transfirió al nuevo pacto, es lo que declara si vas a hacer un autoanálisis. ¿Dónde estás? No te guíes por tus sentimientos. Abre la palabra de Dios. La palabra de Dios mostrará si eres sal o luz, porque hay mucha gente que dice, mira mi luz. Pero la luz en ellos es oscuridad, porque no están juzgando la luz según la Escritura, sino según la opinión humana y lo que piensan de sí mismos. Versículo 19. Por lo tanto, cualquiera que rompa uno de los mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos. De nuevo, es fácil para la gente decir, ya sabes, ese mandamiento no es gran cosa.
Cuando armamos, ya saben, nuestros top 10 ya saben, usualmente en los primeros lugares está el pecado que no me atrapa, ya saben, y luego el que fácilmente me atrapa, pues está abajo. No es gran cosa, no es gran cosa si, ya saben, al final somos salvos por gracia mediante la fe. No estamos hablando de ganarnos nuestra salvación, pero estamos llamados a ser sal y luz. Y eso se encuentra cuando caminamos por fe en las Escrituras, en los mandamientos del Señor, no en nuestros sentimientos, no en lo que hemos mezclado de las filosofías de los hombres y del mundo, y de nuevo los dictados de nuestro propio corazón. El Señor dice, yo sostengo la palabra de Dios. Pero algunos dirán que no es gran cosa, pecan voluntariamente, infringen voluntariamente la ley de Dios prácticamente en su vida y luego enseñan a otros a hacerlo. Dicen, oye, tienes gracia, la ley no tiene lugar en tu vida, ignora los mandamientos de Jesús y haz lo que quieras. Hay tipos que enseñan eso abiertamente, lo defienden, piensan que son espirituales al presentar eso. Eso es negar la palabra de Dios y también negar a Jesucristo. Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde hace tiempo estaban destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. La lujuria es, de nuevo, hacer lo que crees correcto. Y niegan al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, serán los menores en el reino. Pero aquí está la cosa, si estás negando al Señor, ni siquiera estarás en el reino. Él dice, pero el que haga y enseñe esto será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que a menos que vuestra justicia exceda la de los escribas y fariseos, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Un par de cosas aquí. Escucha, los fariseos, ¿enseñaría los mandamientos que necesitas hacer todas estas cosas? El Señor incluso dijo, escuchen sus enseñanzas en cuanto a los mandamientos. El problema de ellos era que nunca intentaron cumplirlos. Tenían todas esas brechas para sí mismos. Entonces enseñaban una cosa, pero hacían otra en su vida. Y realmente lo que mostraba era una falta de amor por Dios. Jesús dijo en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Porque a menudo, cuando hablamos de guardar la palabra de Dios y caminar en la palabra de Dios, alguien dice, oh, no nos pongamos legalistas aquí, Steve. Escucha, el legalismo es cuando inventas tus propias leyes y exiges que todos las sigan y juzgas a todos por tu pequeño estándar. Eso es legalismo y eso destruirá almas. La palabra de Dios es buena, amén. Las cosas en las que Dios nos ha llamado a caminar son buenas. El Señor dice otra vez, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Has leído el Nuevo Testamento? Hay todo tipo de cosas. A eso estamos llamados a caminar. Y no caminamos en eso por legalismo. No es para ganar nuestra salvación. Nuestra salvación ya ha sido ganada a través de Cristo y lo que Él ha hecho. Pero ahora estamos llamados a ser un pueblo que camina por fe. Y eso se ve cuando tomo la palabra de Dios y camino en ella. Esa es una caminata de fe y esa es una caminata que ama a Dios, que dice, estoy aquí para cumplir las órdenes de mi Dios. Quiero caminar en eso porque lo amé, porque Él me amó primero. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Judas, no Iscariote. Judas es como, oye, cuando escribas esto, asegúrate de que sepas que no soy Iscariote. Ya sabes, soy el otro Judas. Probablemente, oye. Si sabes quién eres tú, Judas, el otro, ya sabes. Le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con ellos. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oyes no es mía, sino del Padre que me envió. Así que cuando alguien anda diciendo que no necesitas seguir eso, estás bajo la gracia. Haz lo que quieras. Jesús está diciendo que no me amas. Es el juicio del Señor sobre eso. Escucha, no solo enseñaban y no hacían, ellos eran autojustos. Prácticamente tenían una justicia falsa y posicionalmente ante Dios no eran justos porque estos tipos estaban tan confundidos, dijeron, ¿sabes qué? Hagan estas cosas. Ellos no las hacían, pero pensaban que se salvaban con sus obras, que en realidad no hacían. Y aunque trataran de hacerlo, no podían y no se salvarían. Espero no te hayas perdido en todo eso de hacer. Nuestra justicia tiene que exceder la de ellos.
que solo se obtiene posicionalmente a través de la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16, un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Gálatas 3:24, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo. La ley nos muestra que somos pecadores, necesitamos a Jesús. Somos salvos por gracia a través de la fe, hechos justos prácticamente con el Señor, pero luego posicionalmente con el Señor, y luego prácticamente debemos vivir vidas justas. Y ahí viene de nuevo, caminando en la palabra de Dios. Justicia significa estar bien con Dios. Nos ponemos bien con Él posicionalmente a través de la fe en Él, y ahora quiere que caminemos bien con Él en cómo vivimos. Y eso no es según nuestro estándar. Eso no es mezclar el mundo con la palabra de Dios. Eso es cuando la sal pierde su sabor. Pero está diciendo, ¿a qué me ha llamado Dios a caminar? Quiero caminar en eso. Y sorprendentemente, cuando lo haces con fe, Dios te empoderará con su Espíritu Santo. Versículo 21, Él dice, habéis oído que se dijo en el pasado, no matarás, quien mate será peligroso de juicio. De nuevo, el Señor sostuvo la ley. La ley decía que no debías asesinar, y también decía que si asesinas, tu vida te será quitada. Escucha, eso se enseñaba en los días de Noé. Se enseñaba antes de la ley, se enseñaba cuando se dio la ley, y también se mantiene en el Nuevo Testamento, en Romanos 13, donde habla del gobierno, el gobierno teniendo la espada. El Señor lo sostuvo. Dios le dijo a Noé cuando salió del arca en Génesis 8:26, quien derrame la sangre de un hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque él está hecho a la imagen de Dios, él hizo al hombre. Aquí es donde la gente dice, ¿cómo puedes estar a favor de la vida y de la pena de muerte? Eso es una contradicción. No, no lo es. La vida debería ser tan sagrada que si alguien le quita la vida a otra persona, y las pruebas son, ya sabes, claras en eso. Y creo que eso es parte también, porque la Biblia habla de testigos, 2 o 3, que realmente vieron lo que sea, ya sabes, crimen cometido. Estar comprometidos y ser los primeros en tomar las piedras. Sabemos que hay algo de corrupción, por eso existen esos controles y equilibrios. Pero Dios dice que la vida es tan preciosa que si le quitas la vida a alguien por egoísmo, por tu deseo, por tu ganancia, por tu ira, eso va a requerir tu vida. Y déjame decirte, si eso se aplicara, habría muchos menos asesinatos en nuestro país. Eso es amar la vida. Eso es decir que la vida es tan sagrada que si tú le quitas la vida a alguien, tu vida será quitada. Incluso miembros confundidos del clero dicen que estamos en contra de eso. Pero no tienes temor de Dios, no tienes reverencia por la vida, porque si la tuvieras, entenderías lo preciosa que es. Eso necesita ser infundido en los corazones de las personas, como dice el Señor aquí, no matarás, quien mate estará en peligro del juicio. Nuevamente, el juicio sería el hombre juzgando a otro hombre, una pena de muerte, pero más que eso, el juicio del infierno. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, que son adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios, contiendas, celos, enojos, ambiciones egoístas, disensiones, herejías, envidia, asesinatos, ebriedad, reverencias y cosas semejantes, de lo cual os lo digo de antemano, así como lo dije en el pasado, aquellos, y esta es la palabra clave, que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquellos que no tienen fe en Cristo hacen lo que quieren, practican estas palabras. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Estás en peligro de juicio, pena de muerte y del infierno. Ahora, el Señor va más allá de la ley. Él llega al corazón del asunto. Donde el pecado se origina en el hombre, en su interior, también aborda las palabras que vienen del interior del corazón. Verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin razón estará en peligro del juicio. Y cualquiera que diga a su hermano raca, que significa necio, estará en peligro del consejo. Pero cualquiera que diga tonto estará en peligro del fuego del infierno. Fuego. De nuevo el Señor dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Marcos 7:20, porque de adentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, avaricia, maldad, engaño, lujuria, una mirada maligna, blasfemia, orgullo, insensatez,
Todas estas cosas malas vienen de adentro y contaminan al hombre. Oye, no escuches el falso evangelio de Walt Disney. Sigue tu corazón. El Señor dice que es una mala idea. Jeremías dijo que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente perverso. ¿Quién lo conocerá? Bastante claro allí. Jeremías 17:9. Mira, puedes tener la apariencia de rectitud, pero si tu corazón está lleno de odio, falta de perdón, amargura, como veremos la próxima semana, si Dios quiere, lujuria, ciel, de nuevo, pecaminoso, sabes, cosas como se consideren en la Escritura. Estás en un lugar de pecado, debes arreglar eso con Dios. El Señor mira el corazón del asunto. ¿Acaso Dios no le dijo a Samuel cuando fue a la casa de Isaí para ungir al próximo rey? Sabes, él vio a Eliab, el hermano mayor de David. Este debe ser el próximo rey. Y Dios le dice, calma, calma. El hombre ve la apariencia externa, pero yo miro el corazón. Mira en el corazón. Ahora escucha, un corazón lleno de pecado, cubierto con sonrisas e hipocresías, es una receta para el desastre. Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuiden que nadie fallezca la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas y por eso muchos se contaminen. Señor, arranca eso de nosotros. Y nuevamente un torrente de maldiciones e insultos. Está mostrando lo que hay en el corazón. Reconozcan eso y escucha, si tienes razones para estar enojado con tu hermano, no peques. Arregla el problema de manera correcta. Ve a él como un hermano. Ve a él para intentar ayudarlo. La Biblia dice, enójate, pero no peques. Versículos 23 y 24. Ya casi terminamos. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces has pecado contra tu hermano. Deja tu ofrenda allí delante del altar y vete. Primero reconcíliate con tu hermano. Luego ven y ofrece tu ofrenda. Nuevamente llega al corazón del asunto. No puedes adorar a Dios con alabanzas o incluso con una ofrenda monetaria si tu corazón está lleno de odio hacia tu prójimo. El Señor dice que lo reconozcas. No vivas con autoengaño. A Dios no le agrada la apariencia ni la hipocresía. Soluciona la cuestión con tu hermano para que ahora puedas adorar a Dios en espíritu y verdad. Y vaya, eso requiere humillar el corazón para hacerlo, ¿verdad? Pero te digo que bendice al Dios Todopoderoso. Puede ser que algunos de ustedes esta mañana no tengan mucha sal, no tengan mucha luz. Y es porque has pecado nuevamente contra tu hermano, contra alguien. Y necesitas ir a enmendarlo. Dios te bendecirá por ello. Oh, hombre, sé que requiere humildad del corazón, pero Dios te bendecirá. Hazlo tu objetivo. Solo di, quiero estar bien con Dios. No me importa lo que piensen los demás. Solo quiero estar bien con Dios. ¿Qué necesito hacer para estar bien con mi hermano? Al menos debo hacer el esfuerzo y si no quieren aceptarlo, bueno, yo hice mi parte. Y finalmente 25. Vaya, qué práctico consejo. Y es espiritual, pero con un gran consejo práctico también. Acuerda con tu adversario rápidamente mientras estás en camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al oficial y seas echado en prisión. Te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. ¿Nos anima el Señor a resolver los problemas rápidamente? ¿No leímos que bienaventurados los pacificadores porque ellos heredarán la tierra? Trata de hacer las paces, esfuérzate por mostrar misericordia. Debo estar en lo correcto. Debo, sabes, tener mis derechos en cada cosa. Mira, algunas cosas, mira, son dignas de defenderse y demás. Hay muchas cosas. Pablo incluso dice que es mejor ser agraviado que llevar a tu hermano a juicio. Pide perdón, repara el daño, carga con la cruz, aprende a perdonar. He visto a tantos cristianos a lo largo de los años que creían tener razón en un asunto y en realidad estaban equivocados. Y cuando fueron a la corte, el juez los disciplinó y como resultado no solo perdieron mucho dinero, sino que también desperdiciaron mucho tiempo valioso y arruinaron su testimonio. Asegúrate de no enredarte en disputas sobre cosas pasajeras, perdiendo tiempo en eso. No digo que no haya un lugar para los tribunales. Dios los dio para mantener el orden en la cultura.
Pero es tan fácil estar en ese lugar donde de nuevo siente que te deberían recibir con una alfombra roja y que todo debería ser como tú crees. Muchas veces eso te ciega y resulta que eres tú el que está equivocado hasta que un juez te lo demuestra. Es un consejo sabio de donde viene toda la sabiduría. Mira, tienes un problema con un vecino o alguien, trata de resolver el asunto. ¿Sabes qué? Ve la milla extra. De hecho, leeremos aquí en el Sermón del Monte, el Señor dice, si alguien te pide que lleves su carga una milla, llévala una segunda. Y nuevamente hablaba de los judíos, a quienes un soldado romano por ley podía decirle que llevara su mochila por una milla, y el Señor dice, dile que llevarás otra más. Dios bendice eso. Pongámonos de pie y cerremos con una oración. Sé que algunos de ustedes dijeron que no hay manera de que terminemos todos estos versículos. Te perdono. Vamos a acabar con esa disputa ahora mismo. Te perdono. Padre Celestial, te bendecimos hoy, te alabamos, te agradecemos que eres tan bueno con nosotros, Dios. Oh, te agradecemos, Señor, que en ti tenemos vida. Señor, en ti tenemos sal, en ti tenemos luz. Señor, te agradecemos por el alto llamado en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a caminar en el amor del Señor. Ayúdanos a ser un pueblo, Dios, que defienda tu palabra, que reconozcamos que la honras sobre tu propio nombre. Y este mundo necesita la verdad del Señor. No necesita que la diluyamos con nuestras tonterías. Y no necesita las filosofías de hombres caídos sin sustancia mezcladas con ella. Oh Señor, concédenos gracia y misericordia en estas cosas. Y si estás aquí hoy y no has invocado al Señor, hablamos sobre el sacrificio de Cristo. Él fue a la cruz para pagar la pena de nuestro pecado. Fue en nuestro lugar. Tomó el castigo que era para nosotros, la ira de Dios que cayó sobre el Hijo del Hombre. Es la ira que nos afecta antes de venir a Cristo. Él pagó la pena. Él entregó su vida, la retomó y somos salvos por gracia mediante la fe en Él. Invoca al Señor si no lo has hecho, llámalo hoy, humilla tu corazón e invócalo para que sea el Señor de tu vida. Significa, escucha, Él es el Señor de tu vida, no es un asunto menor. Significa que le estás pidiendo ser tu Dios. Significa que estás diciendo, quiero alejarme de estas otras cosas y quiero que tú seas el Señor de mi vida. Estoy poniendo mi fe en ti. Y un corazón humilde y contrito no rechazará llamándote si ese eres tú, Señor. Cualquiera que esté en ese lugar, encuéntralos donde están ahora mismo. Adoremos mientras cerramos. Levantemos nuestras voces juntos.